Bueno, bienvenidos a todos a Malva. Soy Florencia Malbrán, curadora de programas públicos en el museo. Bienvenida Mari Carmen Ramírez, directora fundadora del International Center for the Arts of the Americas y Wortham Curator of Latin American Art en el Museum of Fine Arts de Houston. Mari Carmen tiene una historia compartida con el Malva. Todos sabemos que sus exposiciones han posicionado a nivel global al arte argentino. Y en Malva presentó las exhibiciones Gego, entre la transparencia y lo invisible, Carlos Cruz Diez, El color en el tiempo y el espacio, Antonio Berni, Juanito y Ramona. A su vez, obras del acervo de Malva se han presentado en Houston, de la colección y de Jules Solar. Mari Carmen, en sus textos sobre arte, ha citado a Walter Benjamin. Quien no pueda tomar partido debe callar, dice él. Y las muestras de Mari Carmen y sus escritos hablan mucho. Es un placer entonces presentar esta conferencia, que estoy segura va a exponer imágenes radicales, nuevas conexiones, nuevas analogías, que es lo que buscamos desde los programas públicos de Malva. Gracias, Mari Carmen. Gracias, Florencia. Gracias, Gabriela y todo el equipo de Malva. Es un verdadero placer, un placerazo estar aquí con todos, con tantos amigos, tantos viejos conocidos, colegas, aquí en Buenos Aires. Fue una invitación que surgió hace un poco espontáneamente, Gabriela sabiendo que yo venía a promover la labor del centro de investigación que dirijo en el Museo de Bellas Artes de Houston, y la oportunidad para dar esta charla que recientemente ofrecí en Nueva York, pero más que nada la oportunidad de compartir con tantos amigos y colegas y con todos ustedes. Como saben los que me conocen, Buenos Aires es y la Argentina es un país fundamental para mí, es casi mi país adoptivo. Así es que es un país en el cual llevo muchos años viniendo, tengo una larga trayectoria, y con Malva se da una situación muy especial, porque resulta que a pesar de que mi museo es un museo que tiene más de 100 años de historia, el programa latinoamericano de Houston empezó al mismo tiempo que Malva. Entonces siempre hubo como un sentido de solidaridad, de complicidad en lo que estábamos haciendo. Así que, bueno, de nuevo es una gran satisfacción estar aquí con ustedes. Debo aclarar que esta charla surge de una invitación que me extendiera recientemente la Asociación de Profesionales de Grabado y Dibujo, una organización internacional con sede en Nueva York, quienes tenían sumo interés en aprender acerca del desarrollo de estos medios en América Latina. Y debo confesar que en un principio me sorprendió recibir esta invitación de una asociación tan especializada, una vez que yo misma no me considero una especialista en grabado ni en dibujo. No obstante, mirando hacia atrás, reconozco que tales medios han tenido una presencia constante en mi trabajo a lo largo de 35 años de práctica curatorial focalizada en el arte de América Latina. Además de haber tomado clases de dibujo y de grabado durante mis años de escuela secundaria, la atracción que ejercen en mí ambos, grabado y dibujo, se vinculan a la vivencia de haber crecido en San Juan, Puerto Rico. Ahí me vi expuesta a un movimiento notable de artes gráficas, muy poco conocido fuera de la hispanoparlante y última colonia de los Estados Unidos. Tal interés creció en mí por medio de gestiones directivas y curatoriales, primero en el Museo de Antropología, Historia y Arte en la Universidad de Puerto Rico, que dirigí a mediados de los 80, luego en la Archer M. Huntington Gallery, vinculada a la Universidad de Texas en Austin, hoy bajo el nombre del Jack S. Blanton Museum of Art, y también se reflejó en el nombramiento a la Junta Directiva de la Bienal de San Juan del Grabado Latinoamericano y del Caribe, duplicándose con el tiempo al ser nombrada directora artística de la Bienal de San Juan y tener a mi cargo la transformación de esa institución en la primera Trienal Poligráfica de San Juan, que realicé con un equipo curatorial latinoamericano en el 2004.
En resumen, lo que pretendo exponer aquí hoy es mi itinerario sui generis, un itinerario idiosincrático que no pretende ser ni abarcador ni comprensivo. Implica grabado y dibujo enfocados esencialmente en lo radical de prácticas experimentales que llevaron a cabo artistas que, a mi entender, se destacaron por el hecho de haber empujado esos medios hasta sus propios límites. Sin reconocimiento debido, su aporte al medio trasciende fronteras. Como dice Héctor Olea, y cito, nuestro aislamiento internacional lo refuerza el nacionalismo. Ser un continente entero formado por islas y a menudo por islotes. Cierro la cita. Al margen de la gráfica puertorriqueña, esta charla se involucrará en las propuestas de artistas menor o mayormente conocidos, de la Argentina, el Brasil, Colombia, Uruguay y Venezuela. Creadores activos desde los 60 y que han sido focos de atención de mis trajines curatoriales de las últimas décadas. Antes de empezar, quisiera traer a colación varios asuntos puntuales que son generales e informan sobre el trasfondo de esta presentación. Comenzaré por recordarles que lo que se conoce, por falta de otro nombre, como arte latinoamericano, es todavía un campo emergente, dinámico, sin asentamiento ni estratificaciones ancestrales, tanto para el estudio como para el coleccionismo. Aquel que tras décadas de invisibilidad sintomática y ostensiva marginalización, se halla finalmente en un proceso de ser incorporado o ser mainstream en las corrientes del arte moderno y contemporáneo. Sin embargo, este campo vertiginosamente ascendente aún posee áreas que han permanecido intactas o escasamente estudiadas en términos de la investigación histórica o bien de competentes prácticas curatoriales. La razón de llevar adelante tales proyectos cuando lo hice era simple. Grabado y dibujo entonces eran territorios relativamente virgen. A diferencia de los Estados Unidos, donde opero y donde los museos de cierta envergadura cuentan con departamentos especializados y personal específico, en América Latina dichas colecciones, sean públicas o privadas, son escasas y el contingente dedicado a ellas aún menor. Haciendo memoria, y hablando con Gabriela en algún momento, recordábamos cómo, por ejemplo, el Museo de Bellas Artes de Caracas es un museo que se distinguía, además de su gestión curatorial con América Latina, en tener un gabinete con personal especializado de dibujo y gráfica. Hoy en día no sabemos dónde está ese gabinete y mucho menos dónde están los especialistas en gráfica. Muchos se han muerto y otros no sabemos dónde han ido a parar bajo la desgracia del régimen actual venezolano. Y como ese podemos citar muchos otros casos. Baste decir que la mayor y más amplia colección de nuestro arte sobre papel no está en América Latina, sino en el MoMA en Nueva York. Gracias a la obra ejemplar de mentes abiertas curatoriales como Riva Castleman y Deborah White, el MoMA alberga una colección sin par de más de 4.000 obras en papel de nuestra región. Inclusive, el museo ha sostenido una plaza oficial de curadora de arte latinoamericano en grabado y dibujo desde los primeros años del milenio. No obstante que algunos curadores nuestros han ocupado esa posición sin ser eruditos de grabado y dibujo, sino de arte moderno y contemporáneo. Un sondeo informal que llevé a cabo entre colegas para la preparación de este texto trajo a la luz la falta actual de curadores especializados de colecciones y muestras de obras sobre papel en América Latina. De tomarse en cuenta las bienales y exhibiciones de gran magnitud dedicadas al grabado y dibujo, como sería el caso mencionado de la Bienal del Grabado en San Juan, que operó 30 años entre 1970 y 2001, el problema es que estos eventos han desaparecido del ecosistema artístico y cultural. Al indagar sobre el meollo de tales situaciones, la respuesta solo puede ser especulativa. Más allá de limitaciones endémicas, tanto financieras cuanto infraestructurales intrínsecas al ámbito institucional y museológico en el continente, la única razón potencial para esa laguna se puede rastrear a la fragilidad innata del papel considerado como soporte.
En la actualidad, donde rige la instrumentalización del mercado, ese rasgo va en contra frontalmente de lo que implicaría una inversión a largo plazo en obras sobre papel. Situación que desanima a coleccionistas, marchands o instituciones que pudieran estar interesadas en adquirir este tipo de obras. Además del hecho de que los marchands mismos desaniman a los coleccionistas de coleccionar obras sobre papel porque supuestamente van a desaparecer muy pronto. Simultáneamente, se da la irrupción del arte contemporáneo como una amplísima práctica interdisciplinaria que ha asimilado al grabado y al dibujo en su redil. La tendencia, incuestionablemente, ha reducido, cuando no abolido, la necesidad de especialización y de peritaje al respecto. Ya sea en un sentido u otro, el síndrome de la gallina o el huevo, que tanto ha afectado a otros géneros del arte nuestro, se vuelve a repetir. En otras palabras, la falta de atención se traduce en pocas exhibiciones, carencia de mercado, coleccionismo inexistente, ausencia de especialistas y multitud de artistas cuyo reconocimiento nunca llega. En suma, inopia histórica del arte. A mi juicio, trátase de una situación desafortunada si se considera que, como en Europa o los Estados Unidos, la expansión que propició la segunda posguerra condujo a un significativo boom en grabado y dibujo en América Latina, cuyo legado continúa vivo. Las raíces de dicho movimiento pueden trazarse hasta la ascensión innegable de la clase media a niveles nacionales durante dicho periodo. Esto, aunado al surgimiento de un mercado diseñado específicamente para satisfacer tanto su emergente gusto artístico como sus bolsillos más limitados. En particular, el renacimiento del grabado tuvo una irrupción crítica en el sentido de político, económica e incluso racial identitaria en países como Puerto Rico o bien en las comunidades denominadas latinas de los Estados Unidos, donde los mercados del arte estaban totalmente consolidados y tanto el coleccionismo como las instituciones correspondientes a la esfera autónoma del arte eran algo inexistente. Artistas de dichas latitudes, como en este caso la puertorriqueña Mirna Báez, una de las artistas más importantes puertorriqueñas de la década del 60, del 70, con una serigrafía, aunque realmente se le conoce por su labor en la pintura. Artistas de dichas latitudes se volcaron hacia el grabado debido a su bajo costo, su acceso a un público mayor, así como a su potencial función de sustituto pictórico, que debido a que logró generar sus propios canales de mercado y distribución, que incluían las antes mencionadas y ahora difuntas bienales, pudo mantenerse a mediano plazo. Tal fue el caso puertorriqueño. A su vez, la validez, y no digo valoración, del dibujo experimental desde los 60 ocurrió en medio de una región mancillada por la inestabilidad socioeconómica a resultas de la proliferación de gobiernos autoritarios, así como del estigma imperialista de los Estados Unidos y su constante amenaza. La crítica argentina Marta Traba, tal vez la mayor influencia detrás del surgimiento del boom, valoraba desde un inicio la importancia del dibujo como táctica de contrapeso a lo que ella y otros críticos consideraban como el influjo estéril del arte norteamericano sobre el latinoamericano. Me refiero al pop, al minimalismo, al arte conceptual. En lo más polémico de su libro 2 décadas vulnerables en el arte latinoamericano, subrayaba, y cito, "El dibujo y el grabado no son solo técnicas y medios, sino valores". Y cierra la cita. Según estipulaba, el involucrarse en la axiología de estas modestas prácticas, y cito, "en un mundo sin valores", manifestaba algo revelador. Cita, "una intencionalidad y un camino". Traba caracterizaba este fenómeno como una, y cito, "enorme retaguardia de dibujantes", es más, y cito, "como la única vanguardia operacional verdadera reconectada a una sociedad específica". De estar de acuerdo o no con su valoración, hoy poco importa. Lo que sí importa es que su apelo provocó un impacto notable
en varias generaciones de artistas que se vieron impelidos a comprometerse con la obra en papel, tanto en lo formal como en lo conceptual. En sus manos, el indagar las propiedades intrínsecas a la línea, a las marcas, a las matrices y soportes, significó ir más allá de cualquier formalismo. Al contrario, la obra de estos artistas alentó prácticas de significación capaces de generar significados innovadores y valores anclados a la especificidad de contextos y valores locales. Es bajo este marco que quisiera desplegar algunos ejemplos notables de movimientos y artistas que se involucraron en esos medios de manera experimental y radical, en su momento innovadora. Y empezaré por el movimiento de la gráfica puertorriqueña, que fue tema de 3 muestras basadas en proyectos de investigación que organicé para el Museo de la Universidad de Puerto Rico a mediados de los 80. Tales exposiciones trazaban por primera vez el desarrollo inusitado de las prácticas principales del grabado aún en vigor, es decir, el cartel, la xilografía y la serigrafía. Y de hecho, dicho sea de paso, una de estas exposiciones, dedicada a la xilografía, viajó a Buenos Aires en el año 87, brindándome la primera oportunidad de viajar con una muestra a América Latina. Se presentó en el Palais de Glace y bueno, no quiero decir lo que fue aquello porque no había ni paredes en ese momento. Así que fue un bautizo por fuego, baptism by fire, como dicen los americanos. Mi primera experiencia internacional con una exposición extraordinaria, eran más de 150 grabados, muchos de ellos del tamaño de puertas, que viajaron aquí a Buenos Aires. El punto de partida para todo este movimiento de la gráfica puertorriqueña se da en los 50, periodo que testimonia el equivalente de un renacimiento cultural en la isla, aunado a la creación del Estado Libre Asociado en 1952. Siguiendo paradigmas planteados desde la década de los 20 por el muralismo mexicano, así como en los 30 en Estados Unidos por la WPA, o la Administración de Proyectos de Obra, el gobierno de Puerto Rico invitó a artistas nativos que se habían ido a estudiar a México, o a Estados Unidos o a Europa, a regresar a la isla para involucrarse de manera profunda en un proyecto de construcción de nación. El primer foco artístico del movimiento se da en torno a la DIVETCO, que es la División de Educación a la Comunidad, entidad gubernamental que contrató artistas para la producción de material didáctico como carteles, folletos, fotos, películas, dirigidos a orientar a la población rural analfabeta. El énfasis en el cartel se convirtió en acicate para la irrupción bienvenida de un amplio movimiento en torno al cartel puertorriqueño, que es una de los movimientos que más dio a conocer a Puerto Rico en el ámbito internacional. De modo simultáneo, el nacionalismo orilló a los artistas a optar por el grabado como útil herramienta contra el imperialismo colonizador de un país de habla hispánica y a favor de la independencia de la isla. En aquel entonces, tanto los grabados surrealistas de Carlos Raquel Rivera en pantalla, como las parodias caricaturescas de Lorenzo Omar sobre el turismo norteamericano, amplifican esta faceta fundamental del movimiento. No obstante, en el taller de artes gráficas del Instituto de Cultura Puertorriqueña, habían surgido otras prácticas dirigidas no solo a esbozar una identidad plástica o visual para ese territorio de los Estados Unidos, sino también para expandir las posibilidades creativas de la xilografía, del linóleo y de la serigrafía en cuanto a medios artísticos. El mencionado Omar, maestro de la impresión con carrera en la ciudad de Nueva York, fue una pieza instrumental en el proceso. Su pasión por los manuscritos ilustrados y la caligrafía, que él y sus colegas estudiaban en la Casa del Libro, un museo de libros raros en el Viejo San Juan, llevaría a la integración de texto e imagen en una amplia gama de medios, estableciendo lo que pasó a ser un hito marcante en el movimiento de artes gráficas puertorriqueñas. En lo que vinieron a ser portafolios como las plenas, incisos en bloques de linóleo, Omar y su amigo y colega del momento, Rafael Tufiño, combinaron letras con partituras musicales de canciones vernáculas, con imágenes de manera exquisita grabadas y arraigadas a la cultura popular.
Omar llevó tales indagaciones a una escala monumental en icónicas series de grabado en madera de escala gigantesca, cuyo gran formato lo ejemplifica Unicornio en la Isla, de 1965. En él, hurga en formas de las vetas de la madera aunadas a la imagen incisa de follaje tropical que acompaña los versos del escritor nacionalista Tomás Blanco. El nexo entre texto e imagen fue llevado en alto por José Rosa en impresiones de serigrafía bastante innovadoras que reúnen dichos populares, letras de música, imágenes seculares y religiosas, además de un intrincado y jocoso modelo caligráfico que celebra la cultura vernácula de la isla. En las últimas décadas, el prolífico artista, escritor, grabador y performer Antonio Martorell ha ampliado el legado de Omar al incorporar collages a la xilografía. Y lo más reciente de su obra, sus experimentaciones lo llevaron a instalaciones en sitios específicos, algunas de las cuales se basan en impresiones, en xilograbado bidimensionales y en tercera dimensión, donde imagen y caligrafía se funden en el espacio expositivo. Sin embargo, quizás los más audaces experimentos en las artes gráficas puertorriqueñas atañen a la persistente búsqueda de Lorenzo Omar de aquello que hasta entonces implicaba el medio insulso y comercial de la serigrafía. No solo hizo experiencias con lacas y tintas nuevas metálicas, sino que transformó el propio proceso serigráfico al incorporar recursos pictóricos tales como transparencias, barnices, vitrificados, collage y elementos en relieve asociados más con la pintura. El objetivo vertebral, perdón, creo que me pasé sí, perdón. ¿No? Para el otro lado. Perdón, ahí. El objetivo vertebral de Omar era el de la producción de un equivalente a un múltiple pictórico, el cual, siguiendo la tradición del cartel y de los grabados serigráficos introducida por su generación, operara como sustituto de la pintura a precios módicos. Las impresiones hechas en la década de los 80 estaban impregnadas de 60 u 80 tiradas sobre el tamiz, lo cual traía a la luz el relieve de elementos táctiles que le añaden volumen a la impresión. De esa manera se combinan el ojo y el tacto, lo óptico y lo áptico. Es imposible verlo en esta diapositiva, pero cada una de esas líneas representa, tiene un fuerte relieve en el papel, que es algo que nunca se había trabajado en el ámbito de la serigrafía, y por lo cual serigrafistas norteamericanos viajaban a la isla, a Puerto Rico, a reunirse con Omar para entender el tipo de técnica y metodología que él había utilizado para hacer este tipo de experimentos. En particular, la vivencia directa con el grabado en madera de Puerto Rico me sensibilizó a los logros de otro eximio maestro de la innovación, conocido de todos ustedes, el argentino Antonio Berni, quien operando entre Buenos Aires y París durante los 60, amplió las posibilidades de este medio considerado vetusto. Berni fue objeto de una muestra retrospectiva que todos espero que hayan visto, Antonio Berni, Juanito y Ramona, que organicé con Marcelo Pacheco en 2013-14, primero en el Museum of Fine Arts de Houston y posteriormente aquí en Buenos Aires, en Malva. La exhibición trazaba las incursiones experimentales, obviamente pioneras, en el medio del ensamblaje, por medio de sus dos personajes antológicos de poblaciones marginales de la capital argentina. Juanito Laguna, aquí en un ensamblaje de la colección del Museo de Houston, y Ramona Montiel. A semejanza de Juanito, Berni se vale de Ramona como vehículo explorador de aspectos sobre estratificación social y sobre la condición humana en la Argentina, subrayando así el abuso de la mujer y la condición de la mujer en un país machocéntrico. A inicios de 1963, Ramona pasó a ser el foco de una serie de experimentos bernianos en grabado y cuyo objetivo era recrear en papel lo matérico y las texturas del ensamblaje. Al combinar un tipo de gofrado, dos procedimientos que hasta entonces nunca fueron usados juntos, el maestro llegó a un enfoque técnico que denominó silocollage o silocollage relieve. Al hacer estas impresiones, Berni adhería a todo tipo de objetos encontrados al taco,
Entre esos materiales había artículos caseros, harapos, botones, piezas mecánicas, chatarra industrial e incluso imágenes pegadas. El artista entonces tomaba el papel empapado con agua, lo presionaba contra el taco y corría hacia la prensa. A medida que iba avanzando en esa serie, incluía moldes de yeso o tallas que le permitieran generar formas en relieve, protuberancias o alabeos de 5 o más centímetros de hondura. Para lograr este bajo o alto relieve, iba sobreponiendo hojas de papel a la parte trasera del impreso, después de retacar con papel de seda el interior para conservar la forma, lo cual implica un proceso similar al del papier mâché. Más aún, en caso en que el relieve excediera la profundidad, se olvidaba de la prensa para aplicar frottage. Berni insistía, contradiciendo a críticos que lo reclamaban, que su técnica no era colografía, una vez que esta resulta de colocar el papel hecho pasta en un recipiente negativo, el cual al secarse cobra la dureza positiva de esa forma sin la menor posibilidad de variación de color. Al contrario, los silo-collage y los silo-collage relieves de Berni se enriquecen cromáticamente por el entintado de la plancha con pinceles, brochas o rollos, asegurando así que las formas gofradas se impregnan de color. Quierase o no, el resultado lo condujo a una amplia gama de propuestas, obras que destacan hoy por la atención prestada a la materialidad del propio papel. Pese a mi gran interés en el grabado, es el dibujo el que ha acaparado mi atención desde 1996 con la exhibición Realineando la mirada, corrientes alternativas del dibujo en Sudamérica, cuya curaduría fue compartida con Edith Gibson Wolfe en lo que hoy día es el Blanton Museum of Art de la Universidad de Texas en Austin. Realineando la mirada reunió artistas de la generación del boom, quienes, inspirados por las directrices de Marta Traba, hicieron del dibujo un medio autónomo de experimentación. Tales creadores emplearon técnicas y soportes innovadores que llevaron esos medios a su límite. A medida que el proceso evolucionaba, comunicaban una postura ética, cuando no política, frente al contexto socioeconómico que los involucraba. Inevitable, otro argentino muy querido, León Ferrari, así como el venezolano Juan Calzadilla, hicieron un enfoque del dibujo como marcas gestuales caligráficas, más cercanas a la escritura que a la propia representación pictórica. La serie paradigmática de Ferrari, Cartas a un general, consiste en trazos sígnicos que sugieren letras o garabatos aparentemente desprovistos de cualquier referencia o sentido. Más allá del valor plástico que pudiera haber en estas marcaciones o grafismos, esto es, tensión entre la línea o el fondo o bien las sutiles gradaciones del trazo, el interés aquí recae en su función de marcador de una subjetividad desencadenada en el individuo por ciertas circunstancias políticas represivas. A su vez, Calzadilla, uno de los líderes más radicales del grupo vanguardista El Techo de la Ballena, entreteje esos signos sin formas, lo cual incluye cráneos y pequeños cuerpos humanos desnudos, en estructuras fraseológicas dispuestas en formatos variados, vertical, horizontal e incluso diagonal. Cada frase no solo conlleva su propio ritmo visual, sino que forma parte de un cambio generalizado, positivo, negativo, vacío, sustancia, etc. Esto dota a la obra de un énfasis humanista, por tenso que sea. En el caso de su generación, los opuestos se impusieron tanto que acabaron asimilándose. La década de autoritarismo con Marcos Pérez Jiménez trajo una dudosa democracia que dictaba moral de manera dictatorial. Producida a mediados de los 80 durante su exilio en Brasil y en el punto álgido de la dictadura militar en ese país, la serie de Ferrari llamada La Arquitectura de la Locura conjuga juguetonamente dibujo a tinta, pegatinas de letra set, así como el proceso de reproducción de los planos heliográficos usados en proyectos arquitectónicos o de ingeniería. Por medio de ellos, el artista hace una indagación que hurga en los efectos devastadores sobre el individuo
provocados por el estado incesante de vigilancia en la ciudadanía. A pesar de que las imágenes aéreas tapizadas de letras Z semejan planos arquitectónicos, se incluye en ellos también un desconcertante nivel de detalles dibujados a mano que ilustran gente, muebles, coches en situaciones insólitas de caos. La mano del artista se halla presente, trastornando así la presunta objetividad del dibujo mecánico arquitectónico. El costo baratísimo de hacer heliográficas, y perdón, aquí estoy en esta primera diapositiva, estoy mostrando la matriz de lo que fue eventualmente la heliografía que ven aquí, que son las que tienen este color un poco rosado, en otros casos un poco azuloso, que es parte de la impresión que hace la máquina heliográfica. El costo baratísimo de hacer heliográficas, a su vez, le permitió a León desvencijarse del aura irrepetible del dibujo y con ello produjo lo que se convertiría eventualmente en ediciones que regalaba o enviaba por correo regular a sus amigos, estableciendo de esa manera un circuito alterno de distribución artística. De registro absolutamente diferente e inédito, Emilio Renard, otro artista de Argentina y total desconocido fuera de su país, produjo dibujos en color de gran magnitud, con formas biomórficas y texturas que son tanto eróticas como siniestras. Para hacerlas, no solo usó lápices de color de alcance comercial, así como bolígrafos. Inventó también sus propios utensilios a modo de brochas especiales, marcadores y plumones de fieltro, así como otros aditamentos mecánicos. Y sobre esto existe realmente mucha especulación. Si alguien ha trabajado este tema, le daré la bienvenida a que nos ilumine más acerca de los utensilios específicos que utilizó Renard para hacer este tipo de dibujo, porque cuando hicimos la investigación para esta muestra no lo pudimos dilucidar y desde entonces no nos ha llegado más información. Desde otro ángulo, la argentina radicada en Francia, Marie-Aurène Sans, y la brasileña Regina Silveira incorporaron el dibujo a soportes no tradicionales. Al trabajar con piezas sobrantes de mármol de Carrara desde 1975, Orenzán se vale de tales fragmentos con líneas y signos sobre el mármol para transmitir pensamientos. Mientras tales elementos sugieren la posibilidad de una lectura textual de la obra, como en los dibujos caligráficos de Ferrari, igualmente eluden todo tipo interpretativo de cierre. En su caso, Regina Silveira se apega a una técnica del siglo XVII, el dibujo en perspectiva, con lo cual intervienen espacios arquitectónicos vía sombras que semejan imágenes de objetos comunes, los cuales han sido distorsionados de modo anamórfico. Tales obras se logran con hojas de polietileno pintado que ha sido pegado sobre pisos y paredes. Por lo tanto, Regina genera toda una metafísica de presencia-ausencia, donde los lindes entre lo real y lo virtual están borrosos, aunque su indefinición marque presencia. En Colombia, Beatriz González, artista de más de 6 décadas de trayectoria, que en el 2019 fue objeto de una gran retrospectiva organizada por Tobias Ostrander, y la que suscribe estas líneas, llegó a referirse al dibujo como la conciencia del artista. Desde la década de 60, la artista se vino apropiando de imágenes sobre violencia doméstica divulgadas en Colombia por la Crónica Roja, cuya granulación en las impresiones carece infelizmente de definición, color y textura. La linealidad de tales noticias se dirige hacia un público fascinado por la tragedia cotidiana que vive el país desde finales de la década de 40 con el Bogotazo. Esto es, una guerra civil no declarada e inmersa en la violencia. Con gran simplicidad y pureza autobiográfica, esas representaciones de representaciones, según llama a esas obras la artista, trastocan la masa tecnológica que transmiten los medios de comunicación del sistema donde quedan inscritos. Al mismo tiempo, dejan expuesta la explotación de la tragedia por parte del sensacionalismo periodístico en Colombia.
La rara torpeza de sus trazos y pormenores, a los cuales reduce la fuente original fotográfica, es deliberada. Transmite así la verdad desnuda que rodea la mayoría de las tribulaciones humanas. Según se desprende de la imagen en pantalla, Beatriz convirtió tales dibujos en enormes grabados impresos para ser pegados por toda la ciudad. Otro par de colombianos, Óscar Muñoz y Miguel Ángel Rojas, hacen experimentos con los límites entre dibujo y fotografía, sin dejar de lado que al mismo tiempo incorporan materiales y técnicas novedosos que denuncian realidades sociopolíticas mayores, siempre subyacentes en la guerra civil que ahoga al país. La serie Narcisos de Muñoz, una exploración del autorretrato iniciada a principios de los 90, colapsa la separación entre foto y dibujo, al mismo tiempo que reconceptualiza el dibujo en términos de proceso basado en el tiempo o la temporalidad. La serie se produce así. Imágenes del rostro del artista se valen de polvo de carbón pasado a través de la pantalla fotográfica de la serigrafía, colocadas sobre bandejas rasas de plexiglas llenas de agua. La pantalla fotográfica le permite a Muñoz dibujar sobre agua. Mientras la exhibición dura, el agua se mezcla con el polvillo de carbón y se evapora, borrando y transformando en el proceso las líneas físicas de la imagen. En lo más reciente, el interés de hurgar en la idea de tiempo y la transformación de la imagen que se rehúsa a quedarse quieta sobre el soporte ha llevado a Óscar a combinar el dibujo con la imagen móvil. Si tienen un momento podemos ver. No. ¿Qué pasó? ¿Lo hicimos antes? Aquí ahora. Este es el video titulado Narciso del 2001, donde literalmente dibuja el autorretrato en un fregadero y luego abre el agua. Por lo tanto, literalmente crea un autorretrato dibujado y que luego se disuelve en el agua en el tiempo real. En instalaciones tales como Paquita compra un barquillo de helado de 1979 al 2004, Miguel Ángel Rojas emplea a su vez fotografías con mínimas perforaciones que generan dibujos del tamaño de la pared, los cuales narran historias aparentemente ingenuas y enfocadas en el personaje central, la niña Paquita. Después de someterlas a cercana observación, sin embargo,
Las fotos revelan la sexualidad de encuentros furtivos tomados a través del agujero fisgón de un sanitario masculino. A partir de ahí, la obra se convierte en una indagación cáustica de asuntos relativos tanto a la homofobia como a la identidad sexual. En otros ejemplos, y en vez de fotografías, Miguel Ángel se lanza hacia el uso verificable de hojas de coca como parte de su crítica incesante sobre la industria del tráfico de entorpecientes que domina no solo a Colombia, sino a la economía del planeta entero. Al igual que Muñoz, Rojas integra también el dibujo al vídeo. En la obra de 1903, Borde de Pánico, una mano enguantada se vale de un lápiz para delinear y conectar cuidadosamente gotas de sangre seca sobre el asfalto. No obstante que el cuerpo de la víctima permanezca ausente físicamente, los detalles del vídeo le permiten narrativas corporales o de muchos otros cuerpos que van surgiendo de los restos de salpicaduras de sangre. En este caso, lo poco ortodoxo de una herramienta artística y el material transmiten una metáfora de la absurdidad real de las diversas realidades colombianas. Y ahora en esta próxima parte me gustaría volcar la atención hacia una de las artistas de la generación del boom, cuya obra ejemplar se mostró en Realigning Vision, en Realinando la Mirada, para focalizar el tema aquí tratado de mi trabajo posterior en el Museo de Bellas Artes de Houston. Se trata de Gertrude Goldschmidt, mejor conocida como Gego, que se presentó aquí en el Malva hace ya bastantes años, una visionaria artista y dibujante que será objeto próximamente de una muestra en el Guggenheim Museum de Nueva York este otoño, que actualmente es una muestra que está en Sao Paulo, camino a Jumex, pero va a variar en términos del repertorio de obras cuando vaya al Guggenheim. La investigación que emprendí tanto para la muestra Gego Cuestionando la Línea, que fue la primera retrospectiva norteamericana bajo la organización del Museo de Houston en el 2002, como posteriormente para Gego Entre la Transparencia y lo Invisible, la exhibición centrada en obras sobre papel y en sus dibujos sin papel, que fue presentada en Houston, aquí en Malva, 3 años después, fue exhaustiva. Los libros ilustrados, productos de esas muestras, fueron el cimiento para construir este panorama detallado que me permite hoy argumentar sobre los inimitables aportes de Gego al dibujo, no solo latinoamericano. Aunque un principio se haya dado a conocer por sus construcciones de alambres de acero inoxidable, cuyo paradigma fue la instalación Gran Reticularia expuesta en el Museo de Bellas Artes de Caracas y mostrada en Extra Transparencia, que es una obra in situ, una obra que fue hecha específicamente para esa sala del Museo de Bellas Artes. Y Gego tiende a ser considerada hoy día por ese tipo de obras. Es realmente la superficie bidimensional de sus menos investigados trabajos en papel, la que pasa a ser incuestionablemente el laboratorio inicial o catalizador de sus vislumbres radicales acerca de las funciones de la línea en el espacio. En dibujos, acuarelas y grabados, producidos entre los años 60 y 90, cuando fallece, Gego tuvo en mira la superación de la índole bidimensional del soporte al sugerir otra dimensión, un espacio más allá. Con objeto de transmitir ese espacio tanto intangible como tangible para el ojo, fue capaz de maquinar desde muy el principio un método basado en líneas paralelas autónomas, ya sea yuxtapuestas o bien arregladas en secuencias que se sobreponen con capacidad de dejar implícita cierta profundidad sin recurrir a la perspectiva. Tales líneas introducen una operación de la percepción en donde un determinado volumen parece que se desmaterializa frente al sujeto que lo percibe o observa. A resultas de ello, la opacidad se transforma en algo translúcido que permite al espectador mirar a hurtadillas en un espacio vacío y equivalente a la oquedad. En el enorme monto de obras sobre papel que produjo entre las décadas de 60 y 80, Gego desdobló, recalibró, refinándolo, este método de líneas que se interrelacionan, valiéndose de bastantes dispositivos o estratagemas, como se desee, los cuales incluyen brochas o plumones de fieltro que pasan a modular el ancho y la intensidad de las líneas
creando así efectos de claroscuro. En otros casos, como el que estoy mostrando ahora, incorporó efectos visuales nacidos de su interés de toda la vida en coser y tejer. Para un dibujo de tinta de 1965, llegó al extremo de ir haciendo puntadas a lo largo de los bordes de 2 cuadrados sobrepuestos, de tal modo que un pliegue dejado por la línea cosida da una percepción de que el aire mismo es el que sujeta a los cuadrados en su sitio. En otros dibujos a tinta, el efecto de líneas yuxtapuestas es levemente rizadas al final de las secuencias verticales o horizontales, sugiriendo así hilos sueltos o sin tramar, como aquellos que se encuentran en las orillas de una tela tejida. Más aún, en otros hay finos cortes, casi etéreos y discretamente insinuados sobre la cuadrícula, los cuales establecen la mediación del nexo convencional entre el primer plano y el fondo, llegando al extremo de abrir una inusitada densidad, aquella a través de la cual la superficie del papel revela todavía otro plano en las fibras más inaccesibles de su chatura. Hacia 1976, Gego dio el paso radical de liberar el dibujo en el espacio. La serie resultante de eso, inicialmente denominada por ella Dibujos sin papel y consecuentemente sin marcos, consistió en precarias construcciones hechas con alambres de acero inoxidable y pedazos de material de desecho que quedó de obras anteriores, materiales como bronce, hierro, varillas de acero, mallas de metal galvanizado, hilos y guías de manguillos. Las cualidades naturales del aire, espacio, luz y sombra se reúnen en esta dimensión intermediaria que proyecta el dibujo sin papel en el espacio. En ese sentido, mientras los dibujos relacionales de Gego operan en y son confinados por la naturaleza física del papel, lo que experimentan los dibujos sin papel es algo que se da a nivel metafísico. La mejor idea para describir la vivencia de tales construcciones precarias es la de que el tiempo se ha detenido. Su atmósfera intrínseca nos conduce a la contemplación, a la percepción pasiva de tales piezas en su más simple, aunque intrincada red relacional, donde se interaccionan los alambres en el espacio. Y para concluir esta charla, quiero hacer un muestreo de obra de 3 artistas contemporáneos, que a mi juicio, estos creadores personalizan un continuum del espíritu experimental y en algunos casos del compromiso social que animó al dibujo y al grabado en América Latina durante los años del boom en los 60. Y empiezo por la colombiana Joana Calle. Para la instalación en gran escala Obra Negra de 2007 a 2008, Calle se volcó hacia el alambre galvanizado, similar al empleado en los corralitos de gallineros, con objeto de dibujar 17 imágenes que ilustran casas de la Villa Miseria bogotana. Y no solamente casas, sino chiquillos, en su mayoría niñas, cuyos cuerpos se funden con esas habitaciones. Trabajando con fotos sacadas del periódico u otras fuentes, transfiere esas imágenes a dibujos en tinta o lápiz y finalmente perfila en alambre galvanizado las figuras dibujadas cosiéndolas al cartón. Por lo tanto, la objetividad fotográfica se ha tornado subjetiva por medio de las imperfecciones que deja la mano del artista. Esa fusión de los cuerpos infantiles con el perfil de los habitáculos que los rodean sugiere no solo que esa niñez ciudadana se encuentra atrapada en la miseria urbana, sino algo mucho peor: el hacinamiento caótico de viviendas, así como las condiciones de vida en comunidades informales latinoamericanas. El artista argentino Gustavo Díaz, ahora radicado en Houston, ha venido desarrollando una técnica excepcional para generar un dibujo directamente del soporte del papel. La mano del artista dibuja una densa red de líneas que se intersectan y sobreponen, variando los anchos, el valor y vectores en un programa informático. Esto es una vista del estudio con las pantallas que son como, no sé, 15 pantallas donde él hace los dibujos con la computadora. A partir de ahí, se vale de una máquina de láser, una máquina láser de cortes específicamente calibrados, para con ellos retirar cuidadosamente cada línea,
aunque solo perforando levemente el papel a modo de no quemar ese medio. De modo penoso, Díaz completa cada corte a mano, al mismo tiempo que pule con delicadeza la superficie para retirar cualquier residuo quemado por el láser. Considérense unas 200 horas para completar el trabajo, que resulta ser un intricado dibujo tridimensional donde se mezclan la innovación tecnológica con la destreza artesanal. Específicamente involucrado en la teoría del caos, en estructuras rizomáticas, así como en modelos virales, su propuesta se coloca en la intersección de ciencia y estética. Le preocupa el traer a colación tanto sistemas microscópicos como macro, esto es, aquellas redes diminutas subatómicas aunadas a la reticulación mayor que ordena y desordena el mundo como un todo. Finalmente menciono la obra del uruguayo residente en Nueva York, donde opera desde los años 90, Marco Maggi. Se le conoce por sus obras meticulosamente detalladas, en las cuales lleva la línea al espacio vía aguafuertes, raspaduras, cortes y pegaduras sobre objetos cotidianos en hojas de aluminio, espejos y paredes sin pintar. Su más reciente proyecto, White Complot, Complot Blanco, hoy en la colección del Museo de Houston, le llevó un año para completarlo. Abarca más o menos unas 10.000 piezas de papel adhesivo cortado a mano y cada una de las cuales se ha manipulado en dobleces, líneas, rayones y puntos que generan delicados y precisos dibujos de intrincadas formaciones que se sobreponen. White Complot surgió en referencia a Global Myopia, o la miopía global, una colosal instalación del pabellón uruguayo en la Bienal de Venecia del 2005. En ella pegó cientos de miles de papelitos en las paredes de la galería con un objetivo similar: el de sacar al observador de su realmente miope autocomplacencia cotidiana, forzándolo a que perciba la realidad de su entorno. La producción dibujística de Calle, Díaz y Maggi es una mínima muestra del estado apasionante en que se encuentran el dibujo y el grabado en América Latina. Yendo más allá de la gran calidad de innovación, estas obras me impactan por subrayar enfáticamente el detalle, la acumulación de elementos, así como su refinada índole artesanal y hechura de mano. Ya que es imposible evaluar lo penetrante o impregnador de esta tendencia, que esta tendencia puede ser, lo que vale para mí particularmente es que opera como antídoto a todas aquellas corrientes absortas en su enfoque hacia la tecnología digital. Volviendo al inicio y desde otra perspectiva histórica, la de Marta Traba, tal vez sean tácticas de contrapeso o bien prácticas de significación que operen como sustitutos dibujísticos. De manera semejante a la miopía global de Maggi, dicho antídoto nos fuerza a detenernos y observar atentamente nuestro entorno. Y eso, al menos para mí, es lo que el dibujo debe provocar. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Hay tiempo para preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Estoy segura que sí. Sí, yo te iba a preguntar una cosa con relación a Gego. ¿Sí? ¿De verdad? Está bien. Bueno, te iba a preguntar una cosa porque aquí está Marita y me parece interesante preguntar algo que tiene que ver con la presentación, la nueva presentación en el MoMA de Gego dentro del contexto de la colección Cisneros. Y me da la impresión de que no saben qué hacer con Gego, siempre la ponen separada, como aislada, como en un confín donde ella no puede estar en relación con otros. Cuando yo veo a Gego muy relacionada con el arte global, entonces lo mismo. En el caso del Museo de Houston, bueno, hicimos aquella exposición que era la retrospectiva del Museo de Bellas Artes y tú has hecho otras exposiciones de Gego.
pero realmente está sola. ¿Por qué ves tú? ¿Por qué ya no va a estar sola, el juicio no va a estar. Pero hay un solipsismo con relación, es como que le tienen miedo a la obra de Gego, ¿no? Yo no la veo tan aislada. Pero quizá porque yo soy venezolana, puede ser por eso. Mari Carmen, Marita. Bueno, sí, no, primero que como Mari Carmen, esto lo habíamos contado. Sí. ¿Querés comentar? Bueno, lo que pasa es que dentro del ámbito constructivo, y esto lo estoy pensando según estoy hablando, dentro del ámbito constructivo, Gego es la única que desarrolla este sistema basado en las líneas paralelas autónomas y que se vuelca hacia este problema de la transparencia y de producir un espacio que sea absolutamente transparente a través de esas líneas. O sea, en realidad no conozco ningún otro artista que haya trabajado esa modalidad. Podríamos pensar en Soto con sus cajas cinéticas y que creo que tuvieron una influencia en Gego en sus inicios, pero que es otro sistema completamente diferente de índole cinética. Entonces creo que ese es un problema que otros artistas constructivos, concretos, constructivos, dentro de los cuales se sitúa Gego, no trabajaron de esa manera. Entonces, por lo tanto, ella es un caso excepcional y es muy difícil relacionarla con ese tipo de obra con otros artistas. En el caso de Houston, la situación va a cambiar. Nosotros estamos a punto de inaugurar una nueva ala del museo con un proyecto arquitectónico de Stephen Hall, el artista norteamericano, y van a haber 3 pisos de exposición de arte del siglo XX-XXI, donde el arte latinoamericano va a tener galerías permanentes. Y una de esas galerías, el arte latinoamericano no va a estar en diálogo con artistas europeos y globales. Y una de esas galerías está inspirada en Gego, donde Gego es el centro, o sea, se hizo un conjunto de unas 25 obras. Y los otros curadores, que somos 4 curadores que trabajamos estamos trabajando en este proyecto, yo presenté 25 obras de Gego y ellos respondieron con obras de sus colecciones que pueden ser fotografía, dibujo o diseño aplicado. Entonces Gego va a aparecer en un contexto que no tiene nada que ver necesariamente con el contexto concreto, constructivo, pero sí va a estar en diálogo con artistas que hicieron muebles, que hicieron joyería, que hicieron dibujos y todo tipo de obra inspirado en este sentido de la línea en el espacio y la transparencia. Entonces eso sería una manera diferente de abordar a Gego fuera del contexto específicamente latinoamericano. No sé si Marita quiere comentar. Doctora María Amalia García, sí, una de las gracias. curadora junto a Inés Katzenstein de la exposición Surmoderno ahora en MoMA, donde hay obras de Gego. Sí, bueno, gracias Flor. No, simplemente comentar esto que decía Gabriela, que creo que ya lo habíamos en alguna otra oportunidad compartido, respecto a que, bueno, sí, o sea, Gego, particularmente en esta muestra, está instalada sola sobre una pared, pero me parece que hay una cuestión de materialidad de las piezas, digamos, que tanto la reticularia como los dibujos sin papel, digamos, exigen como un tipo de iluminación, como una cierta, digamos, instalación, que me parece que digamos, a nosotros nos planteaba la dificultad de ponerlo en contexto con otros artistas, igual en ese marco, digamos, en la sala obviamente que se compartía en relación a un problema de la retícula. Digo, era como simplemente para comentar eso. Pero de nuevo, es porque ella está trabajando con el problema de la línea. Claro, pero eso es una consideración formal. Yo creo que Gego tiene otras variables que no son netamente formales. No, por supuesto, pero la consideración formal también entra en juego en cómo tú estás montando o cómo se montó esa galería específicamente. Los otros artistas están trabajando con líneas, pero son líneas sobre el plano. Entonces, ella está trabajando con la línea en el espacio y con un sistema de líneas muy particular que está trabajando. Entonces, no hay necesariamente una contrapartida. O sea, hay que trabajarla desde otro punto de vista. Pero hay un artista que trabaja exactamente de la misma manera que Gego, solo que lo hace con la caligrafía árabe, que es Monir. Sí, sí. Y a mí me parece que, o sea, por ejemplo, con Monir se puede poner a Gego, pero todo el mundo le tiene como miedo a esas asociaciones. Porque a Gego la teatralizan,
La ponen de una manera así tan estética, tan abstracta, que es como si Gego estuviera vaciada del mundo, y yo no entiendo eso. En Venezuela yo la veía como integrada, no sé, al caos nuestro. Puede ser. Me gustaba verla así, vital, ¿no? Como integrada. Total, sí, con Gego. Sí. Creo que hay otras. Silvia. Bueno. Silvia, tu Olimpo. ¿Qué tal? Gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la presentación y quería hacerte una pregunta en relación con dos puntos que comentaste en distintos momentos, que por un lado la cuestión del boom de los 60s y el lugar de la Bienal de San Juan, tu labor allí, editorial. Pensándola en lo que podemos pensar en cierto también momento de boom de bienales de grabado, y cómo esa bienal que empieza en el 70 fue, digamos, la más con mayor continuidad, y cómo ese cambio en el 2004, que fue la primera poligráfica, que fue tan radical y tan renovador, digamos, pensando en esa dinámica entre grabado y gráfica y poligráfica, creo que fue realmente como un planteo. Tuve la suerte de visitarla y era fantástica, y cómo luego no tuvo, tal vez, languideció, o esto que decís que ya no sucede. ¿Cómo lees ese proceso de si hubo, digamos, cierta resistencia respecto de ese lugar del grabado más tradicional frente a esta poligráfica que venía a poner en cuestión incluso, digamos, lo experimental de la serigrafía puertorriqueña, o cuestiones, claramente también políticas, económicas, pero me interesaba si podías desarrollar un poco también esa digamos, ¿Por qué no apuesta tan fuerte y Bueno, eso se resume en la condición colonial, simplemente. O sea, es un país que nunca ha podido salir de esa condición colonial, lo cual implica una falta de visión hacia ese tipo de eventos, en lo que la tuvieron en un momento dado, que fue muy importante en los años 70, con gente que vino de la generación del 50, que fue el momento donde se creó el Estado Libre Asociado y se arma un proyecto de nación, aunque era todavía colonia, pero había un proyecto de crear una identidad nacional. Y por eso fue tan importante en sus primeros años la Bienal, porque había ese impulso detrás de realmente un Puerto Rico que estaba pujando para darse a conocer en otros ámbitos, y la Bienal fue fundamental para eso. Cuando llegamos en el 2004 ya la situación estaba muy desgastada. La Bienal en sí, o sea, la razón por la que la convertimos en una, yo insistí que tenía que ser una Bienal. Inventamos ese término, no inventamos, sino que lo tomamos de Siqueiros, el término poligráfico, porque realmente estaba muy enquistada en los medios tradicionales. Solamente era dibujo sobre grabado sobre papel el que se permitía mostrar. Estaba diseñada en función de representaciones de países, cuando ya todas las bienales, empezando por Sao Paulo, etcétera, se habían alejado de ese tipo de modelo. Y cuando hicimos la investigación inicial nos dimos cuenta que los artistas estaban haciendo cualquier cosa menos grabado sobre papel, o sea, con los medios digitales, con todo tipo de otros recursos. Entonces teníamos que, por necesidad, abrirlo. Hubo resistencia local en ese momento de parte de los grabadores más tradicionales, que pensaban que les estábamos quitando su territorio. Pero no creo que eso haya sido lo que pesó en contra de la Trinal. Fue más bien la situación política, que ya se venía deteriorando. Después de esa primera Trinal hubieron tres más. Una que hizo Adriano Pedrosa, que estuvo bien, pero que fue políticamente fue en contra de lo que nosotros habíamos planteado, porque nosotros la primera Trinal tomamos prácticamente la ciudad, tomó el modelo de la Trinal tomando toda la ciudad. Teníamos 7 sedes a lo largo de la ciudad, no solamente en el viejo San Juan. O sea, fue un esfuerzo monumental, fueron más de 100 artistas, habían Carlos Garaycoa con una bicicleta, con un video, se consideraba parte de la Trinal por toda la ciudad de San Juan. Hubo artistas que trabajaron en La Perla, una de las villas miserias allegadas a San Juan. Hubo gente que hizo galletas, que consideramos grabado y la gente se las comía. Hubo retrospectivas de Berni, de Beatriz González, de Ferrari. O sea, fue realmente espectacular.
y Adriana Pedrosa y su equipo la redujeron a una muestra muy pequeña, donde veías obras así muy pequeñas en las paredes, y que no estaba mal, pero que desde el punto de vista político le quitó ese auge que tuvo inicialmente. Luego vino Deborah Cullen, que hizo una buena labor, y Gerardo Mosquera fue el último. Ya para ese momento Puerto Rico estaba en medio de la bancarrota de la deuda. Luego vino el huracán, estamos hasta el tope de la corrupción política, económica, etc. Entonces no se ve ningún futuro. Como no hay futuro para el país, no hay futuro para la Trienal. Ojalá y vuelva en algún momento, pero es muy difícil.